Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks y como siempre con la mirada puesta en las principales claves, pero no solo en las principales claves que enseguida desgranamos, sino también en aquellos eventos, encuentros, comparecencias que nos van a tener en vilo a lo largo de las próximas horas. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, habla esta tarde a nuestras 4 de la tarde, hora central europea, hora española. Y como decimos, vamos a estar muy pendientes de sus declaraciones, sobre todo por si nos puede adelantar algo sobre la estrategia de política monetaria de la Reserva Federal, que recordemos, la próxima reunión va a ser el 22 de marzo. ¿Hasta qué punto hoy Jerome Powell podría dejar escapar algún tipo de detalle al que puedan aferrarse los inversores, al que podamos aferrarnos nosotros? Bueno, pues esta desde luego va a ser una de las cuestiones principales. Además, vamos a estar muy pendientes de no solo de cualquier posible mensaje con el que nos pueda adelantar cuál es la intención a futuro, sino que también vamos a estar muy pendientes de cómo justifica Jerome Powell las decisiones, las acciones que la Reserva Federal ha tomado hasta el momento, como bien sabemos, para combatir la inflación, porque sigue manteniendo lo mismo. Tenemos dos mandatos y uno de ellos es garantizar la estabilidad financiera, y para ellos garantizar la estabilidad financiera pasa por volver a ese objetivo del 2% de la inflación. Aunque Jerome Powell hace unos meses nos decía ¿qué es estabilidad financiera? Pues estabilidad financiera para nosotros es que la gente a pie de calle no tenga que preocuparse por la inflación. Así que estabilidad financiera, resumido de esta forma por Jerome Powell, implica que no sea la inflación un dolor de cabeza para los ciudadanos de a pie. ¿Hasta qué punto va a transmitir hoy Jerome Powell esa confianza que tanto ansían los inversores? Veremos de qué forma justifica ante el Congreso todas las medidas llevadas a cabo hasta el momento. ¿Qué esperamos para el próximo 22 de marzo? Pues una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos, es decir, en línea con la subida que ya habíamos visto hasta el momento. ¿Podría haber alguna sorpresa? ¿Podría la Fed dar marcha atrás en esa disminución de la magnitud de subida de tipos? Pues sí, eso podría ocurrir, pero veremos hasta qué punto realmente la Reserva Federal cree necesario dar esa pequeña marcha atrás e incrementar el ritmo. Por el momento, lo que sigue ganando peso es esa apuesta en 25 puntos básicos. Esta, como decimos, es una de las claves que todavía no podemos desarrollar porque estamos a la espera, pero es una de las claves que vamos a vigilar y que vamos a analizar, porque a partir de las 4 de la tarde vamos a ofrecerles una conexión especial, vamos a retransmitir toda la comparecencia de Jerome Powell y por supuesto nos va a acompañar todo un panel de expertos para ir analizando cada uno de los mensajes que nos vaya trasladando el presidente de la Fed de Estados Unidos. Más allá de esto, hoy ha hablado Stoltenberg y atención porque hoy vamos a tener ración doble del secretario general de la OTAN, porque va a hablar también a partir de las 6 de la tarde y ojo, porque ahí tenemos contraprogramación, porque también va a hablar Ursula von der Leyen, van a hablar de temas separados. Ursula von der Leyen va a comparecer con el canadiense Trudeau. Stoltenberg en este caso va a aparecer con la primera ministra sueca en medio, como bien sabemos, de ese proceso de anexión a la OTAN en el que se encuentra no solo Suecia, sino también Finlandia. Así que un día importante porque miramos a Stoltenberg, miramos a von der Leyen y además Stoltenberg ya ha hablado. Ha tenido esa primera comparecencia, lo ha hecho con el presidente de Albania, han comparecido también ante los medios de comunicación tras ese encuentro que han mantenido y como decimos, pues también estaremos a la espera de ver qué es lo que habla con la sueca. En un momento en el que, como decimos, Suecia está a la espera de poder unirse a la OTAN junto a Finlandia. Hungría podría ratificar en breves ese sí, ¿no?, al proceso de adhesión. Quedaría Turquía en el aire, pero bueno, por el momento Hungría y Turquía son los dos países que todavía no han dado ese sí definitivo. En el caso de Hungría se habla de que podría posponer su decisión final, aunque un no es muy improbable, a junio o supeditarlo un poco a la decisión turca. Pero bueno, Hungría sí que está en un plano algo más avanzado respecto a Turquía, que ha tenido en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, ciertos tiras y aflojas importantes con Suecia. Bien, en Bruselas, como decimos, Stoltenberg ha agradecido a Albania su papel clave en la promoción de la estabilidad y la cooperación en los Balcanes occidentales, una región de importancia estratégica para la OTAN. Y Stoltenberg también ha dado la bienvenida a esa
esas contribuciones de Albania a los despliegues de la alianza militar, incluso en Letonia, Bulgaria, Kosovo e Irak. Y también ha agradecido esas promesas que ha hecho Albania de ayuda para Ucrania. El presidente de Albania, Begaj, ha asegurado en esa comparecencia que Rusia es el gran enemigo de la OTAN. Y lo decía con estas palabras. Russia is a significant threatening towards NATO and Western Balkans. It has stepped up its efforts by using methods of hybrid war, political subversion, illicit financing, and others. Y por cierto, ya que mencionamos a Stoltenberg, se disputa la jefatura de la OTAN y empiezan a sonar ya algunos nombres de los posibles sucesores de Stoltenberg. Seguro que algunos o muchos de ellos les suenan. Uno, Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos. Otra, Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, que además acaba de obtener también esa victoria electoral. O Ben Wallace, el secretario de Defensa de Reino Unido. Sin embargo, entre todos ellos nos gustaría destacar uno especialmente, el de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Hay que matizar que ese no sería su plan A, sino más bien el plan B. El plan A pasa por renovar en su actual cargo, el de presidenta de la Comisión Europea. A finales del año que viene terminará su mandato al frente de la Comisión, pero si ese caso no se diera, parece que sus intenciones podrían apuntar a convertirse en la jefa de la alianza militar. Es decir, se disputa su futuro en uno u otro de los dos lugares de poder más importantes del mundo. Sus sedes, por cierto, están ambas en Bruselas, ubicadas a solo 20 minutos la una de la otra, simplemente por su información. Así que bueno, no sería tampoco un gran cambio, al menos no de forma física. Por el momento, von der Leyen lo está poniendo todo de su parte para conseguir ese segundo mandato al frente de la Comisión Europea, pero está estudiando esta otra opción muy realista y que probablemente cuente con el beneplácito de Estados Unidos, que aunque no es quien directamente elige al secretario general de la OTAN, tiene desde luego un peso muy importante en esa decisión. Y además hay que recalcar que el papel de la OTAN en este último año se ha vuelto crucial en medio del contexto de guerra en Ucrania. A finales de esta semana, también tenemos que recordarlo porque esto va a ser muy importante y va a añadir más contexto todavía, von der Leyen se reúne con Biden. Encuentro que va a tener lugar, como decimos, el día 10, encuentro a finales de semana, que podría tener muchas más lecturas de las que podríamos imaginar en un principio, porque bien entendíamos que iban a hablar de la guerra en Ucrania, de la necesidad de más apoyo armamentístico, pero atención, porque en esa conversación, en ese encuentro, podría también hablarse del futuro de la OTAN, de quién va a ostentar la jefatura a futuro de la alianza militar. Biden tiene en mente a von der Leyen como posible nueva jefa de la OTAN. La actual presidenta de la Comisión Europea, como decimos, podría convertirse en una carta sorpresa o no tan sorpresa llegados al punto actual. Sin embargo, también hay que tener en cuenta en qué momento y en qué panorama nos movemos, ¿no? Es una idea que no está exenta de escollos y esto también es importante recalcarlo porque hay una condición que podría entorpecer este posible plan B. Y es que el periodo de 5 años de von der Leyen al frente de la Comisión Europea expira el año que viene, en verano del año que viene. Si la Casa Blanca la quiere a ella al frente de la OTAN, ya decimos, no es Estados Unidos quien pone al jefe de la OTAN, pero sí que tiene un papel muy decisivo, así que podríamos decir que sí, la decisión importante podría tomarse en la Casa Blanca. Entonces, si la administración Biden la quiere a ella al frente de la OTAN, lo que debería hacer antes es convencer a Stoltenberg para que prorrogue su mandato hasta que von der Leyen fuera liberada de sus actuales funciones. Al parecer, para Estados Unidos esta sería la solución ideal porque el resto de posibles candidatos, que ya hemos mencionado algunos de ellos, no convencen del todo. Así que, en definitiva, von der Leyen se está convirtiendo en una carta importante sobre la mesa de juego. Y esto trastocaría también los escenarios que algunos países y partidos europeos han construido en los últimos meses de cara a las elecciones del año que viene. Así que esto va a ser muy importante. Como decimos, se están moviendo algunas fichas que afectan también al tablero geopolítico, que son cruciales. Más allá de esto, tenemos que seguir mirando las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, entre China y Occidente en su conjunto, y es que hay que mirar a unos últimos movimientos por parte de Xi Jinping que no pueden pasar desapercibidos.
China está cometiendo una importante reorganización de su gobierno y, como decimos, el objetivo es plantarle cara a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, en competencias tecnológicas y militares. Xi Jinping afronta ya el tercer mandato como presidente con una de las mayores reformas del aparato estatal en años. Lo que busca es fortalecer el control sobre el gobierno a través de medidas como establecer una nueva comisión reguladora financiera, reorganizar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y crear un departamento para supervisar la gran cantidad de datos del propio país. Este renovado Ministerio de Ciencia y Tecnología buscaría combinar la educación y la investigación con aplicaciones prácticas. También buscaría establecer un sistema nacional de transferencia de tecnología, una reforma que nos muestra claramente que los líderes chinos se van a enfocar en la construcción de la industria de semiconductores del país. Atención, qué sorpresa, ¿no? Después de haber recibido ese golpe por parte de Estados Unidos con sus restricciones. Bien sabemos que en su política exterior Estados Unidos lo que quiere es impedirle a China el acceso a chips de alta gama y maquinaria relacionada. Bien, Xi Jinping asegura que China tiene que ser autosuficiente, que tiene que tener el control sobre aquellas áreas que sean especialmente críticas y desde luego fundamentales para todo el desarrollo económico y desde luego militar. Ahí tenemos a la tecnología. ¿Cuál es el mensaje de Xi Jinping? Pues que la tecnología de primer nivel, que es fuerte y autocontrolada, es esencial para nuestro desarrollo de alta calidad. En un primer momento podríamos interpretar toda esta reforma como un movimiento para reestructurar todo el complejo estatal para alinearlo con esos objetivos a largo plazo de Xi Jinping. Son cambios que tienen como objetivo crear un modelo económico político de prosperidad común, un sistema que distribuya la riqueza de una forma más justa. Este es al menos el ideario político en el que se está moviendo Xi Jinping. Como decimos, entre estas reformas destaca la creación de una comisión estatal de regulación financiera a partir del actual organismo de control bancario y de seguros para supervisar todas esas actividades en estos sectores distintos de la industria de valores. Según el secretario general del gabinete, esta comisión tiene como objetivo resolver problemas a largo plazo en el área financiera y poner bajo supervisión todo tipo de actividades financieras. Bien sabemos que China afronta riesgos por el aumento del apalancamiento en el sistema financiero. Esto ha sido tipificado por ese colapso de Evergrande, la gran promotora inmobiliaria, la más endeudada del país. Y además también hay que tener en cuenta otro punto, que es esa rápida innovación financiera, que también está generando la necesidad de una mayor coordinación regulatoria y que se apliquen mejoras en la protección del consumidor. Por ejemplo, ya que hemos mencionado a Evergrande por un lado, pues aquí podríamos hablar del rápido crecimiento que ha experimentado Ant Group, propiedad del multimillonario Jack Ma, que le sonará de Alibaba. Bien, las responsabilidades de esta nueva comisión incluirían la supervisión de los conglomerados financieros, la protección del consumidor, ya mencionada, y son funciones que hasta el momento eran desempeñadas por otros organismos, por el Banco Popular de China y por el Organismo de Control de los Mercados, es decir, la Comisión Reguladora de Valores de China, nuestra CNMV en el caso español. Que, atención, esta comisión reguladora también se va a fortalecer con esta revisión, es el objetivo. Va a reportar directamente al gabinete y se va a encargar de revisar la emisión de bonos, incluidos miles de millones de dólares de deuda emitida por vehículos de financiamiento del gobierno local. El objetivo es que el regulador de valores se convierta en un organismo más poderoso. No lo decimos nosotros, lo dice el propio gobierno de Xi Jinping. China además también va a establecer una oficina nacional de datos para supervisar y proteger esa montaña de datos del país según todo este plan de revisión. Como decimos, esta reforma ministerial, estatal en su conjunto, de organismos clave para llevar a cabo estos planes de Xi Jinping, que acaba de renovar, como decimos, ese mandato, tercer mandato como presidente, todo este plan va a ser crucial porque, como decimos, es un golpe sobre la mesa para que China pueda abordar y avanzar en este desarrollo, como decimos, económico, tecnológico, pero también militar. Un toque de atención a Occidente y a Estados Unidos, porque China está lanzando, como decimos, con esta revisión, un mensaje importante de fortaleza, de avance, de no dejarse achantar y de seguir, como decimos,
abordando aspectos cruciales que van a determinar el futuro de su economía y que podrían, por tanto, impulsar a la que es la actual segunda mayor potencia económica del mundo a ese sorpaso esperado como primera potencia. Como decimos, esto simplemente es una proyección. Entendemos que el plan pasa por ese objetivo final, con unos objetivos a corto plazo, pero con ese objetivo final a largo plazo. Así que este movimiento por parte del gigante asiático es muy importante, no podemos perderlo de vista, no nos puede pasar por alto. Pero de aquí tenemos que pasar a otra reflexión. ¿Hasta qué punto tiene razón Occidente al decir que China no es un país neutral? Porque, como sabemos, China se ha calificado como tal en medio de esa propuesta del plan de 12 puntos para alcanzar una paz entre Rusia y Ucrania, para conseguir avanzar hacia el fin del conflicto bélico. Bien, lo que vemos es que China está lanzando varios golpes a Estados Unidos y que sigue abrazando a Rusia, sus relaciones con el país vecino. Y en este caso tenemos que mirar a cuáles han sido los últimos mensajes un poco en esas vías, porque China está advirtiendo, por un lado, el posible conflicto al que podría llegar con Estados Unidos, pero a su vez también agradece a Rusia los lazos que están tejiendo en estos momentos, sobre todo lazos de apoyo, de mayor cooperación. Bien, ha sido el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, quien ha estado añadiendo esta presión sobre las tensiones que ya existen entre Estados Unidos y China. Pide a Washington que se comprometa con las barreras de seguridad alrededor de Taiwán. Bien sabemos que Taiwán, la apodada Isla Rebelde, es un punto de fricción importante entre las dos grandes potencias. Por un lado, porque China la reclama como parte de su objetivo y de su política y de su entendimiento e ideología de una sola China. Claro, este es un frente que a Estados Unidos, que tiene y muchos objetivos en Taiwán, pues no le gusta. Entonces ahí tenemos a Taiwán como una línea de fricción importante, por un lado porque China considera que Taiwán es de su propio territorio, por otro lado porque Estados Unidos pues apoya el sentimiento independentista que existe dentro de Taiwán. Bien, así que decimos, el ministro de Relaciones Exteriores de China advierte sobre ese enfrentamiento con Estados Unidos si le toca a Taiwán, a menos que Washington cese en esos intentos de contener a Pekín. Destacan las preocupaciones crecientes del Partido Comunista Chino sobre esa escalada de tensión entre las dos superpotencias. Insiste China en que si Estados Unidos continúa avanzando hacia el camino que China considera que es equivocado, no se podrá evitar de ninguna forma que el tren descarrile y se estrelle, y que seguramente acabe en conflicto y confrontación. No lo decimos nosotros, es el comentario que ha hecho el ministro de Relaciones Exteriores de China, que en esta línea se ha movido y ha seguido de cerca pues un poco la misma retórica que hasta el momento ha seguido Xi Jinping, que además nos ha sorprendido bastante con esas críticas muy directas y poco usuales hacia Estados Unidos. Los países occidentales, dice Gang, encabezados por Estados Unidos, están implementando unas medidas de contención, cerco y represión contra China. Si bien Xi Jinping ha utilizado con frecuencia una retórica nacionalista, rara vez menciona de una forma tan directa a Estados Unidos, criticando las políticas de Washington. Pero en las últimas declaraciones, y en las últimas declaraciones también de este diplomático, sí hemos visto ese pequeño cambio en la forma de verbalizar una tensión que es palpable. Y además todo esto se ha producido después de la última o de una de las últimas tensiones, la del supuesto globo espía chino. Bien sabemos, como decimos, que los intereses de Estados Unidos y de China chocan pues, en un amplio abanico de temas. Hemos mencionado el caso de Taiwán, pero también tenemos que mencionar el caso de Rusia y la guerra en Ucrania, y también ese liderazgo tecnológico mundial, poniendo a los semiconductores como una de las cabezas de turco en medio de esa competencia. Bien, las crecientes preocupaciones en Estados Unidos avanzan en unos términos en los que indican que China podría representar en estos momentos la mayor amenaza de seguridad, no solo para Estados Unidos, sino que también lo están extendiendo al resto de Occidente. Claro, Estados Unidos se escuda diciendo que todo lo que está haciendo en estos momentos pues forma parte de los esfuerzos para contrarrestar la influencia de China, que supone una amenaza a su seguridad. Y ahí pues incluimos esos controles de exportación, las sanciones contra las empresas de tecnología chinas. Ayer lo que conocíamos era que la administración de Biden está avanzando en términos de intercambiar mucha menos información
información o restringir la información que intercambian las empresas estadounidenses al invertir en China. Hay que tener en cuenta también esa fortaleza de lazos con los aliados en la región del Indo-Pacífico y también, como decimos, la premisa de que Estados Unidos está otorgando un mayor apoyo a Taiwán y esto China lo traslada como una amenaza, es decir, ambas potencias se sienten amenazadas por distintos aspectos o algunos de ellos aspectos comunes, solo que la lectura que se hace de uno y otro es distinta. Así que si nos preguntamos cómo de peligrosas se están volviendo esas posiciones conflictivas entre ambos países respecto a Taiwán, hay que tener en cuenta también los últimos movimientos, ¿no? Las próximas visitas, las próximas reuniones que se van a trasladar entre Estados Unidos y, como decimos, la apodada Isla Rebelde. En el caso de Qin Gang, del diplomático chino, ha elogiado también, ha aprovechado para plantar cara a Estados Unidos, pero también ha aprovechado para elogiar la estrecha relación y asociación, alianza de China con Rusia, y dice que están abriendo ambos países un camino de confianza. Habla de crear un modelo para las relaciones internacionales, porque claro, en estas vías también tenemos que entender que China y Rusia se están moviendo en un flanco, en un bloque oriental que se establece o que intenta avanzar ahora mismo hacia convertirse en una alternativa al flanco occidental que hasta el momento había sido quien había liderado el actual orden mundial. Bien, actual orden mundial, que ya no sabemos muy bien si hablamos de presente, de pasado o de futuro, porque desde luego el orden mundial está poco a poco cambiando y se está moldeando, y además a golpe de un conflicto como es el conflicto en Ucrania, que ha sido quizás el punto de inflexión, porque estos movimientos ya se estaban produciendo. Así que si China y Rusia se están moviendo también en esa alianza hacia un mundo multipolar, hacia un sistema internacional, como ellos dicen, más democrático, y todo esto está cobrando impulso, desde luego Estados Unidos y Occidente en su conjunto no pueden apartar la mirada de hasta qué punto esto puede trastocar el statu quo, hasta qué punto esto puede suponer una amenaza importante. Así que lo que dice China es que cuanto más turbulento se vuelve el panorama mundial, más deben seguir avanzando esas relaciones entre China y Rusia. Así que, como decimos, lo que se está fraguando en este caso es un entorno en el que China no va a dar la espalda a Rusia, y lo está dejando muy claro, pero hasta qué punto, por tanto, va a poder mantener esa visión de querer catalogarse o querer categorizarse como un país neutral, hasta qué punto, si defiende esta alianza con Rusia, va a poder convencer a los aliados de Ucrania, y con ello hablamos de Occidente en su conjunto, de que efectivamente es un país neutral, que su plan de 12 puntos, el plan que ponía para garantizar o avanzar hacia la paz, tiene viabilidad y que efectivamente va a conseguir la paz más adecuada para ambas partes en un momento en el que sabemos que Ucrania no quiere ceder en cuestiones territoriales que Rusia considera que son nuevas realidades territoriales. Así que en esas vías nos estamos moviendo. No solo estamos hablando de una tensión entre Estados Unidos y China, hablamos también del avance de las relaciones de China con Rusia y cómo esto también se tiene que poner sobre la mirada de uno y otro bando. Pekín asegura que su relación con Rusia no es una amenaza. Occidente y Estados Unidos no lo interpretan como tal y China sigue negando, insistimos, el suministro de armas a Rusia. Lo ha dicho Xi Jinping, lo ha dicho el ministro de Exteriores chino, Qin Gang, y Josep Borrell decía que hasta el momento las relaciones y conversaciones que había mantenido con China parecían honestas y que se creía esa perspectiva. Sin embargo, Stoltenberg, como bien sabemos, y volvemos aquí a mencionar a la OTAN, no se cree del todo que los planes a futuro de China no pasen por otorgarle ese armamento a Rusia. Así que con todos estos frentes, como decimos, y algunos de ellos que van superponiéndose, afrontamos la tarde de hoy, como decimos, con la mirada puesta en la OTAN, con la mirada puesta en Rusia, con la mirada puesta en China, en Estados Unidos, pero también con la mirada puesta en la comparecencia de Jerome Powell, que nos queda menos ya, para poder desgranar también cuáles van a ser los próximos mensajes y de qué forma pueden impactar en los mercados. Y de esta forma, como decimos, arrancamos Rolling Stocks.